Buenas tardes, mi nombre es Líder Silva, soy estudiante de materia de introducción a la criminalística SAIAC. Voy a hablar sobre el tetraedro de la criminalística. El sitio del suceso constituye en principio la fuente principal de producción de evidencia física, relacionada con un hecho delictivo o con un hecho criminal. Decimos en principio debido a que este tema a desarrollar es el tetraedro de la criminalística. Cuando hablamos de tetraedro es porque debemos asociar los cuatro aspectos de la criminalística o cuatro caras de la criminalística. Entonces, los cuatro aspectos fundamentales de la criminalística vienen a ser el sitio del suceso, el autor, la víctima y los medios o instrumentos de comisión. Estos cuatro aspectos son fundamentales en el estudio de esta disciplina. Hacia ellos se dirige la atención de esta materia. Se dirige hacia el sitio del suceso con todos los lugares relacionados, hacia la verificación de la víctima, la individualización del autor y la determinación de los instrumentos utilizados, que son los que denominamos agentes físicos, bien sean químicos, mecánicos, biológicos, etc. En el sitio del suceso tiene que ver con el lugar, con el espacio físico en el cual se desarrolla un presunto hecho delictivo. No puede establecerse a priori cuál es la forma o dimensión de este sitio del suceso. Cada sitio del suceso, su dimensión dependerá de la ubicación de la evidencia física. Ahora bien, el hecho criminal tiene generalmente tres fases: los actos preparatorios, los actos de ejecución y los actos posteriores. Son los actos que en materia penal se conocen con el nombre de actos anteriores, concomitantes y posteriores respectivamente. La preparación de un hecho delictivo no constituye generalmente un delito en sí, a menos que dicha preparación, sería que pensar en la comisión del delito, vaya acompañado de la obtención de elementos ilegales. Es por ello que debe prestarse mucha atención al respecto, ya que no todos los actos preparatorios quedan fuera del sitio del suceso. Si en la fase de preparación se cometió un delito conexo, con este puede encontrarse en ese sitio evidencia relacionada. Producida la evidencia física, el criminalista considerará o tomará en cuenta la cantidad de evidencia que obtiene allí, la ubicación y la calidad. Cuando hablamos de calidad es la relación que guarda una evidencia con otra, que puede determinar que este es el sitio del suceso y no otro, pues, para así proceder al aseguramiento. No puede asegurarse el sitio del suceso sin primero haber producido la idea de cuál es dicho sitio del suceso. Y el criminalista tomará como referencia o considerará para la producción de dicha idea acerca de cuál es el sitio del suceso, la cantidad, la calidad y la ubicación de la evidencia física que se va observando, y surgirá el mapa del sitio del suceso. En resumen, el sitio del suceso no está determinado a priori, ni su forma ni su extensión. La ubicación de la evidencia física, su cantidad y su calidad, es lo que llevará al criminalista a determinar dicha forma y extensión del sitio del suceso. Podemos definirlo en sí como el sitio del suceso, aquella porción de espacio donde se materializó el acto, susceptible de revelarse por vestigios objetivamente contactables. Cuando hablamos de materialidad nos referimos a que salió de la ficción y se produjo una alteración material, es palpable, hay vestigios, es algo material, implica la presencia de materia o elementos químicos, físicos, etc. En lo que el acto al que se hace referencia es el acto criminal, se trata de un hecho punible tipificado en el Código Penal o en alguna ley que contenga una sanción penal y está asociado al espacio. Las clases de sitio de suceso son el sitio del suceso abierto, que es aquel que se encuentra totalmente expuesto a los elementos o fenómenos ambientales y no está contenido. El sitio del suceso cerrado, que es el que está físicamente delimitado, tanto por los lados como por la parte inferior o superior. No se encuentra expuesto a los elementos o fenómenos ambientales. Y el sitio del suceso mixto es una combinación. Está parcialmente expuesto a los fenómenos ambientales y parcialmente limitado físicamente. Los sitios relacionados con el hecho que existen otros sitios relacionados con el hecho que podemos llamar sitios complementarios, y estos pueden ser el sitio de liberación, que puede confundirse con el sitio del suceso, ya que en él se pueden encontrar algunos instrumentos empleados en una cantidad importante y puede tender a confundir que se trata del sitio del suceso. El sitio de liberación es creado con posterioridad al hecho principal y es con la intención de lograr la impunidad de ocultar el crimen. El sitio de traslado, que es aquel donde se traslada la evidencia de un sitio a otro con el propósito de dificultar la investigación, buscando la impunidad. Por ejemplo, en el secuestro, donde la víctima es cambiada en varios sitios y al paso entre ellos se denominan sitio de traslado.
no cesa hasta que libera a la persona o es encontrado su cadáver. Estaríamos en un caso complejo donde hay un sitio de inicio, lugar de transferencia y un sitio de cautiverio. Y a todos le daríamos el tratamiento del sitio del suceso. La importancia del conocimiento de la causa del sitio del suceso es por la razón obvia de que la criminalística a través de sus expertos puede determinar el plan de trabajo, el método a seguir y determinar si se trata del sitio o no del suceso. La fundamentación legal la encontramos en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, que dice que tan pronto tenga un organismo de seguridad conocimiento de la comisión de un hecho, tiene que trasladarse al lugar inmediatamente para proteger la escena, y es allí cuando nuestra fundamentación legal, y en concordancia con el artículo 265 del COP, son las normas que obligan al tratamiento propio y aseguramiento del sitio del suceso. La importancia radica en que el sitio del suceso es el tetraedro de la criminalística, es el que tiene que ver con lo geográfico, es decir, con la ubicación espacial del hecho. La importancia del sitio del suceso dentro de la criminalística viene dada porque, entre otros, el sitio del suceso viene a constituir la parte geográfica, la materialización o la materialidad del delito, y como consecuencia de eso, en principio, es la fuente principal de evidencia física. Cuando hablamos de la víctima, criminalísticamente hablando, tiene una connotación distinta a su consideración en el Código Procesal Penal. El artículo 119 establece un listado de quienes pueden considerarse víctimas. En criminalística, la víctima es la persona violentada o violentamente afectada. Criminalísticamente hablando, en la mayoría de los casos, los principales sospechosos son los esposos o esposas. Es por ello que criminalísticamente no se descarta a nadie. La víctima para la criminalística es la persona directamente afectada por el hecho. Cuando hablamos del victimario, a pesar que el término empleado en el temario no es el adecuado, el término correcto debería ser autor o partícipe del hecho, no victimario. En los tribunales se cosa como autor, coautor, encubridor, facilitador, cooperador inmediato, cómplice necesario. La palabra victimario es un término inexacto, ya que de acuerdo a su origen etimológico está asociado a las personas que conducían a las víctimas del sacrificio al lugar donde se llevaría a cabo dicho sacrificio. Y este término no se adapta a lo que se pretende explicar, ya que el autor no conduce a la víctima a ningún sacrificio, por eso decimos que el término victimario es inexacto. Es importante analizar la situación de la víctima y del autor en el tetraedro, debido a que ellos pueden contener evidencia. La víctima puede contener, por ejemplo, heridas, lesiones, señales, signos, rastros, vestigios de la perpetración, y como consecuencia la víctima pasa a ser objeto de estudio. Es por esto que la víctima pertenece al tetraedro. Esta es la razón por la que la criminalística no se ciñe exclusivamente al sitio del suceso. Lo mismo sucede con el autor. Este también puede contener por el principio de traslado de evidencia, elementos y materiales, vestigios materiales del delito, pero no podemos darle el mismo tratamiento a la víctima que al autor. Por ejemplo, si en el caso de homicidio, la víctima tiene un tratamiento distinto, el autor no podemos hacerle autopsia. Los medios de comisión en la criminalística tienen que ver con el estudio material del delito. En este mundo eminentemente material, todo puede convertirse en un arma de ocasión. Por ejemplo, en un caso de homicidio, el arma utilizada fue un machete. El machete en principio no es un arma, es un instrumento agrícola, pero la voluntad del autor lo convierte en un arma de ocasión. Entonces cualquier elemento material puede ser considerado un arma. Existen armas o instrumentos de comisión propiamente dichos, o considerados armas propiamente dichas, tales como son las armas de fuego, armas blancas, etc. Pero también tenemos otras categorías que las armas o instrumentos de ocasión. La criminalística tiene que darle rango a todos los instrumentos de comisión. El rango de armas de ocasión, inclusive las armas propiamente dichas, deben ser tratadas como armas de ocasión, ya que la finalidad de esta es neutralizar para defender o protección. Si fuese para matar no se otorgaría el permiso, pero se convierte en arma de ocasión cuando la intención de usarla es la de causar la muerte. Aun cuando existe una clasificación de armas propiamente dicha, la arma de ocasión para el criminalista es cualquier instrumento potencialmente, también puede ser un arma dependiendo de la voluntad del criminal, y a pesar de la clasificación anterior, para nosotros todo puede ser un arma dependiendo de la forma como se emplee. Esto ha sido todo y buenas noches.